¿Qué pasa, homifelas? Bienvenidos a mi canal una vez más. A los que ya me conocéis por vídeos anteriores o porque me seguís en Instagram, bienvenidos de nuevo y muchísimas gracias por estar aquí. Si no me conoces de nada y acabas de entrar en este vídeo, pues porque has buscado en YouTube cómo crecer en Instagram, cómo hacerte famoso en Instagram o cómo ganar seguidores en Instagram, lo primero que quiero contarte es que mi nombre es René y que antes que en YouTube estaba en Instagram. Por eso ahora os voy a contar cómo crecer en Instagram, porque ya veis que en YouTube tampoco tengo mucho alcance. Lo primero, no voy a hacer como el resto de vendehumos que he visto en YouTube cuando yo he intentado buscar estos vídeos de cómo crecer en Instagram, porque yo lo he hecho. Yo en marzo tenía 14.000 seguidores y ahora, 7 meses después, tengo casi 40.000. Como comprenderéis, he aprendido demasiadas cosas en los últimos meses, he profundizado en muchas otras y he sacado un montón de conclusiones que me gustaría compartir con vosotros. Pero lo que no voy a hacer es daros la chapa durante todo el vídeo sin que sepáis cómo es mi Instagram. Entonces, visitad mi Instagram, aquí os lo dejo, o está el link directamente en la descripción, y si os convence el contenido que hay ahí, las estadísticas y todo el rollo, os quedáis en el vídeo y yo encantado de explicaros las conclusiones a las que he llegado, los tips, consejos y de todo lo que se me ocurra para que podáis ganar seguidores orgánicos, o sea, nada de trucos de comprar los seguidores, nada de eso. Voy a empezar tratando un poco una información más general, datos más generales para contextualizar toda la información, y a medida que vaya avanzando en estos 15 consejos que os voy a dar, iré profundizando en aspectos más técnicos y específicos de la estrategia para crecer en Instagram. ¡Vamos allá! Lo primero que tenéis que hacer es tener una cuenta profesional. Eso lo tenéis en las opciones de Instagram, igual os lo pongo por aquí si no buscáis en Google. ¿Cómo cambiar mi cuenta personal de Instagram a cuenta profesional? Supongo que encontraréis la manera, no me quiero extender ahora, pero necesitáis una cuenta profesional para crecer. Primer tip, definir tu identidad online. Tú, si quieres crecer en Instagram, lo primero que tienes que saber, y sobre todo hacerle saber al público, es quién eres. Y quién eres no es quién seas tú en la vida real. Tú eres muchas cosas en la vida real. Lo que tienes que decidir es quién quieres ser en Instagram. Vamos a llamar a la gente que se toma en serio Instagram, y con en serio me refiero a la gente que le pone empeño y le apetece crecer, llamémosle Instagramers, ¿sabes? Tú puedes ser un Instagramer de fitness, o puedes ser alguien al que le gusta la poesía y quiere compartir sus poemas y también su vida, o en mi caso, por ejemplo, siempre tuve unos cuantos miles de seguidores, pero esto no se puso serio hasta marzo, que fue cuando realmente dije, a ver, René, nadie te entiende, nadie comprende de qué palo vas, creo que ha llegado el momento de hacer el ejercicio de definirte al menos en redes sociales, porque si quieres crecer, tú tienes que entender por qué camino quieres ir. Mucha gente aplica la de definirse es limitarse. No, definirse es un ejercicio que te puede ayudar a entender quién eres y qué quieres. A mí me interesa mucho la moda, lo que pasa que yo no quería ofuscarme en influencer o instagramer o como queráis llamarlo, de moda. Me interesaban más los tatuajes, entonces dije, vale, René, pues tira por ahí, tatuajes y estilo. Entonces, una vez definí y acoté mi perfil online, dije, vale, ahora ya tengo como una guía de contenido. La gente te sigue a ti por un motivo. Tienes que encontrar cuál es ese motivo y qué quieres contarles. Segunda, encuentra tu nicho. ¿Qué es un nicho? Pues es una porción o un segmento del mercado con unas necesidades homogéneas. En Instagram esto sería pues la gente a la que puedes llegar. Quieres tener seguidores, pero no quieres tener cualquier tipo de seguidores. Te interesaría, sobre todo en un principio, alcanzar gente que tenga gustos o pasiones similares a las tuyas. Precisamente para que haya un feedback, para que os gustéis, para que esa persona te siga. Tú te tienes que vender como si fueses un producto, aunque no lo seas. Hay gente que va a querer disfrutar de tu contenido y tú tienes que encontrar a la gente adecuada. Ese es tu nicho. Voy a poner ejemplos sobre lo mío porque es de lo que más entiendo. Y una vez me di cuenta de que quería llevar mi perfil por el tema de tatuajes y estilo, lo primero que hice es pensar qué tipo de gente le podría interesar mi contenido. Y, por ejemplo, podría acotar mi nicho en varones de entre 16 a 35 años que tienen un gusto o una atracción por el tema de los tatuajes y de la moda. Entonces, tienes que encontrar y definir a la gente a la que te quieres dirigir en principio. Todo esto es para empezar. Luego ya puedes ir expandiendo, diversificar tu contenido y tu público, pero en principio lo mejor es definirlo lo máximo posible para tener una base sólida por la que empezar. Tercer consejo, y ya nos vamos acercando al buen mandango, a lo fino, a lo finese, a lo que os va a ayudar realmente a potenciar vuestro Instagram. Pero primero os tengo que contar estos 3 o 4 factores principales o como estrategias principales para tener una base sólida y que todo lo que os cuente después no caiga en saco roto, sino que empiece a funcionar precisamente porque las bases están
Claro, y si no le has dado like al vídeo aún, pues se lo puedes dar. Si ya estás hasta los huevos de mí, te puedes ir si quieres. No te vayas, por favor. ¡Vamos allá! Esto está relacionado con el punto anterior. ¿Para qué encontrar la gente que es afín a nuestras pasiones, que es afín a nosotros? ¿Para qué? Para entender un poco más cuál es nuestra misión en Instagram, qué queremos contar y a quién queremos contárselo. Ahora ya sabemos a qué tipo de gente le queremos contar nuestra historia. Una vez encuentras a ese tipo de gente, puedes empezar a buscar las cuentas que son similares a las tuyas. Gente que está haciendo lo mismo en Instagram. Son de tu gremio, por así decirlo. ¿Y para qué sirve esto? Pues primero, para entender quién está haciendo lo mismo que tú y poder aprender de ellos, o simplemente inspirarte y tomar otro camino, pero tener en cuenta lo que la otra persona hace, o también para conectar con ellos. Y al mismo tiempo, para entender el uso de hashtags. Una vez entiendes a quién te diriges, puedes hacer una selección de hashtags. Y los hashtags es una cosa que mucha gente no entiende. Y yo conozco a mucha gente que me ha dicho: joder, René, es que tienes muchos seguidores en Instagram, tío. A mí también me gustaría tener esos seguidores en Instagram. Y es en plan: tío, llevas 4 años utilizando Instagram, subiendo fotos todos los días y no has puesto un hashtag. ¿Cómo esperas que la gente te encuentre? ¿Cómo esperas que la gente te conozca? ¿Qué esperas? ¿Que mañana Drake esté sentado en el sofá aburrido mirando el Explora y le aparezcas tú por obra y gracia del Señor y diga: guau, qué perfil más guay, lo voy a compartir en mi story, te comparta Drake y en 3 días ganes 500.000 seguidores? Iba a decir suscriptores. Eso no va a ocurrir. Entonces te lo tienes que currar tú. Y los hashtags, a pesar de que mucha gente piense que son motivo de vergüenza: oh, no quiero poner hashtags porque es que me da vergüenza, guau, es que me da todo el palo. ¿Por qué te va a dar palo? O sea, son herramientas para exponerte a un público. ¿Por qué no la vas a utilizar? Evidentemente es para Instagram. Tú no vas a conocer a alguien nuevo y le vas a decir: hola, soy René, encantado de conocerte. Hashtag ink, hashtag tattoo, hashtag blackwork, hashtag menstyle. Obviamente no, pero en Instagram eso es útil, te ayuda a crecer. Entonces, cuando sabes a quién te diriges, sabes quién eres y entiendes cuáles son las cuentas similares a ti, ahí puedes empezar a utilizar hashtags relacionados con el tema. Y ahora vamos con los hashtags. Lo de los hashtags es algo que le preguntas al tío que inventó y maneja los hashtags de Instagram y yo creo que ni él sabría decirte cómo funcionan exactamente. Yo, a base de utilizarlos a lo largo de todos estos años, prueba, ensayo y error, pues ya he sacado mis propias conclusiones. ¿Y qué os podría decir sobre los hashtags? Hasta hace poco yo estaba utilizando hasta 20 hashtags, me funcionaban muchas veces. Y no es que no funcionen, simplemente he llegado a la conclusión de que utilizar menos y variarlos más es más importante. ¿Cómo encontrar hashtags? Hay múltiples aplicaciones que te dicen los hashtags que están de moda y tal, pero lo que yo os recomiendo y lo que yo hago es: en el Explora tú puedes poner tattoo y cuando escribes tattoo, debajo puedes ver que te salen una serie de hashtags que te pone no sé cuántos millones de personas han utilizado este hashtag, no sé cuántos miles de personas han utilizado este hashtag. Entonces tú ahí tienes que fijarte muy bien. Si utilizas los hashtags más grandes, los que te sale 14 millones de posts en este hashtag, por mucho que la gente utilice ese hashtag, es contraproducente. Tú subes una foto con el hashtag tattoo, así a secas, que claro, imagínate la de fotos que hay con el hashtag tattoo, y al mismo tiempo que le estás dando a compartir, literalmente hay 10.500 personas que en ese momento han compartido una foto con el hashtag tattoo. Tú no vas a rankear, no vas a quedarte en el top de la selección de ese hashtag. Porque tú, si haces clic en uno de esos hashtags, ves que hay una serie de fotos que salen de primeras, que normalmente son las que más han gustado o las que el algoritmo de Instagram ha decidido que tienen mayor importancia. Nunca vas a llegar ahí en un hashtag de 14 millones de entradas. Olvídate. Entonces te recomendaría utilizar hashtags de bajo, medio nivel, que les llamaría yo. Los de bajo nivel son hashtags que tienen desde 20.000 posts hasta 80.000, 100.000. Y luego los hashtags medios son los que tienen pues de 100.000 a 500.000 entradas. Ya más arriba de eso, si tienes un porrón de seguidores ya puedes probar, pero no creo que funcione. Entonces intenta encontrar hashtags y esos los encuentras poniendo palabras clave como tattoo, fashion, men style. En mi caso, si ya has definido tu perfil y el público al que quieres llegar, evidentemente tienes una serie de palabras clave con las que estás acostumbrado a tratar, o sea, seas lo que sea, palabras de tu gremio, y en base a lo que os acabo de decir, pues hacéis una selección de entre 5 y 15. Yo ahora estoy utilizando 9 o 10, estoy probando eso y me está yendo muy guay. Y lo mejor que podéis hacer es no repetirlos. Copiaos una ristra de hashtags en las notas del móvil y al día siguiente, pues dependiendo de la foto, si tiene algo distinto, utilizáis otro tipo de hashtags. Luego hay gente que dice: pero he visto que la gente no pone los hashtags en el pie de foto y los pone en la descripción. La gente, como le da vergüenza poner hashtags, dice: lo voy a poner no en mi pie de foto, sino en un comentario aparte para que la gente no vea que utilizo hashtags. Y es en plan, bueno, bien por ti. Aparentemente funciona igual. Yo te diría que los pusieses en la descripción, con una serie de puntitos, como hago yo ahí, por si no queréis que la ristra de hashtags me estorbe estéticamente lo que es la descripción. Punto intro, punto intro, punto intro. Y así hasta que termine el vídeo. Gracias por todo.
El timing. Con el timing me refiero a la hora a la que deberías postear o publicar una foto. O qué horas son clave para ganar más likes. Porque una foto que no tiene el suficiente feedback en la primera media una hora, es decir, si tú subes una foto a una hora en la que tus seguidores no están conectados o ni Dios te hace caso, tu foto es una y casi nadie le hace caso o le hace mucho menos caso que el resto de tus fotos, olvídate de ganar nada con esa foto. Para evitar eso, el timing es importante. Y yo soy el tío más rayado con el timing, o sea, me he llegado a rayar de tal manera que he llegado a subir la misma foto en un día, en distintos momentos del día, para ver si era capaz de sacar algunas conclusiones. ¿Cuál es la conclusión que he sacado a lo largo de todos estos últimos meses? Que el timing es muy importante, pero al mismo tiempo tampoco lo es. O sea, básicamente lo que necesitas es un contenido de calidad. Si la foto que vas a subir es buena, da igual que la subas a las 9 de la mañana que a las 10 de la noche. Pero ¿qué pasa? Que evidentemente lo que hay detrás de Instagram, la diferencia entre que a ti no te vea nadie o te vea mucha gente, es un algoritmo que funciona con muchas variables. Esas variables cambian y te ayudan o te tiran para atrás dependiendo de lo que tú hagas. Entonces ahí es cuando esos pequeños detalles, como un buen uso de hashtags, un buen timing, un buen pie de foto, todo eso no es esencial para que tú tengas un Instagram que a la gente le guste, pero sí que te va a ayudar a la hora de alcanzar a nuevos seguidores. Entonces, tengo algo muy pepino que contaros. Siempre ha habido un montón de aplicaciones. La aplicación que te dice cuándo subir las fotos de Instagram. La aplicación que te dice exactamente en el minuto y el segundo en el que tienes que subir una foto para que la foto triunfe. Si no lo subes en ese minuto, Te vas a hundir en la mierda. olvidaos de todo eso. Entras en tus estadísticas, entras en audiencias y cuando estás en audiencia bajas y tienes la opción de mirar cuándo hay más seguidores conectados dependiendo del día de la semana. Y con unas barritas de color que varían de intensidad, es un azul más intenso, más claro, te explica pues que normalmente pues el lunes hay un montón de actividad porque la barra es más oscura, más que el miércoles. Eso quiere decir que los lunes tus seguidores están más activos por norma general. El lunes, en principio, debería ser un buen timing para subir, pero también lo tienes por horas del día. O sea que Instagram también te explica en qué momento del día suelen estar conectados tus seguidores. Y es más, si pulsas en las barritas, te sale exactamente la cantidad de seguidores que suelen estar conectados a esa hora. Entonces yo en algunos días y en algunas horas tengo una diferencia abismal. Por ejemplo, que a las 8 de la mañana, si subo una foto, hay 8.000 personas conectadas y que si la subo ese mismo día a las 9 de la noche, hay 24.000. Entonces esto ya es lógica pura. ¿Cuándo debería subir la foto? Pues a las 9 de la noche. Precisamente porque Instagram ya no tiene un feed cronológico en el que tú subas una foto y le vaya a salir a todos tus seguidores. La mayoría de tus seguidores no lo van a ver. Entonces, ¿por qué lo van a ver? Pues dependiendo de si están conectados o no, si han interactuado con tu cuenta, depende de muchas cosas. Entonces tú, subiéndola en hora punta, te aseguras de que no le vaya a llegar a todo el mundo, pero sí que haya un montón de gente conectada en ese momento que si ve tu foto le pueda dar like. Eso va a cambiar totalmente el futuro de la foto a nivel alcance orgánico. Si hay mucha gente conectada en ese momento y tú subes una foto y recibes más likes de lo normal, la guarda más gente de lo normal, te comenta más gente de lo normal, la primera media una hora, el algoritmo de Instagram por norma general va a detectar, vale, esta foto está gustando, entonces vas a tener más probabilidades de acabar en el Explorer. Y vamos con el siguiente consejo. El call to action o cómo no ser un Instagram consiste en compartir fotos. Cuando subes una foto, aparte del mensaje que estás comunicando con la foto, tienes un pie de foto debajo pues para explicar algo, ¿no? Existe el caso de mucha gente que se ha hecho famosa igualmente en Instagram o que ha triunfado subiendo fotos en las que pone lunes, cuando es lunes, martes, cuando es martes, o mood, o vibes. Y es en plan... No podéis descartar la posibilidad de ser expresivos y de contar historias, o de contar vuestra vida, o de aportarle algo extra al seguidor. No solo una foto tuya ahí, liándola. Y el call to action no es esa mierda. El call to action es formular preguntas o de alguna manera incitar a tus seguidores a que comenten o realicen cierto tipo de acciones que a ti te ayudarán a crecer orgánicamente. Es decir, no es lo mismo poner Hola, buenos días. porque la gente va a leer hola buenos días y va a decir ok, que poner hola buenos días, hace un día increíble en mi ciudad, ¿qué tal está el tiempo por ahí? Entonces, la mayoría de la gente dirá ok igualmente, pero ya habrá unos cuantos que estén aburridos en su casa o en ese momento no estén muy estresados y digan, pues le voy a contar. Igual te cuentan, tío, aquí llueve, no sé qué. Entonces inicias una conversación y todo eso el algoritmo de Instagram lo detecta. No es lo mismo tener una foto con 1000 likes y 2 comentarios
que una foto con 1000 likes y 25 comentarios. No es que haya un cambio que te vayan a dar una medallita, pero tú estás ganando. Primero, como instagramer, como influencer o como le quieras llamar, nos estás invitando a jugar contigo y puedes hacer preguntas desde lo más genérico. ¿Qué edad tenéis? ¿De dónde sois? ¿Qué opináis de estar vivo? ¿Cuál es vuestra comida favorita? Podéis ir por ahí, o realmente, como he hecho yo en múltiples ocasiones y lo he hecho en serio. Chicos, ¿tenéis alguna recomendación de series de Netflix o de HBO que hayáis visto recientemente y que os apetezca recomendar? Y se lea en los comentarios. Y ese es el puto call to action. Vamos a lo siguiente. 7. ¿Qué crea toda esta conexión con tu público y estas múltiples interacciones? Lo que se le conoce en términos de marketing como el engagement. ¿Qué es el engagement? La capacidad o habilidad de un producto o persona para conectar con su público y generar unas relaciones pues duraderas y óptimas para ambos. Es decir, la capacidad que tienes tú como influencer para comunicar algo e incitar y acostumbrar a tu público a que interactúe contigo o a que te dé feedback, presentar una idea y que ellos te ayuden a darle forma. Es una manera de generar compromiso. Tu habilidad y tus resultados a la hora de interactuar con esas personas, persuadirlas para que te cuenten cosas, tú contarles cosas y que participen en lo que tú quieras que hagas, un buen engagement lo que va a hacer es que a Instagram le caigas mejor. Porque Instagram es una aplicación que su propósito, aparte de ganar dinero, es tenerte el mayor tiempo posible conectado a la aplicación. Por eso le están dando tanta importancia a los vídeos, a los directos y a los Instagram Stories. ¿Por qué? Porque una foto igual la ves 2 segundos. Pero ¿qué pasa cuando uno de tus influencers favoritos sube un vídeo a lo de Instagram TV, por ejemplo, que es también algo que podrías utilizar, de 10 minutos? Pues que igual, en vez de tener al usuario un total de 2 segundos viendo una foto, lo tienes 10 minutos en Instagram. Eso significa más anuncios y más dinero generado para las empresas que pagan por esos anuncios. Entonces, ¿qué pasa? Que a Instagram le gusta que tú hables con la gente, le gusta que contestes a los privados. Y cuanto más hagas, no solo cantidad, sino calidad, Instagram lo va a notar y va a colocar tu cuenta en una posición mejor. Es así de sencillo. Entonces, engagement, dale duro. Hay algo importante y que ha sido esencial para mi crecimiento en estos últimos 7 meses y es el Explora de Instagram. La lupita esta, donde tú sueles mirar a ver qué se cuece en Instagram, e Instagram crea como una especie de moodboard con fotos de otros usuarios que en teoría son afines a los gustos que tienes tú. Es decir, dependiendo a lo que le des like, dependiendo a lo que busques, dependiendo con las cuentas con las que interactúes, Instagram junta todo eso en base a hashtags también para ofrecerte ese Explora que tienes tú. ¿Qué pasa con ese Explora? Pues que si tú, con tu cuenta personal, consigues que Instagram te coloque ahí, lo que va a ocurrir es que mucha gente, cuando esté en cama tirada a punto de irse a dormir y le da al Explora, como haces tú, para ver qué hay ahí, qué memes hay, qué vídeos de perros hay, es posible que les aparezcas tú. Y es posible que esa gente ya haya buscado cosas relacionadas, pues en mi caso, con tatuajes, con moda, con estilo. Entonces, si ven tu cuenta, dirán, hey, a ver, igual hacen clic. Y si hacen clic, dicen, hostia, mola esta foto, y te dan like. Eso va a crecer, eso va a hacer que tu alcance orgánico crezca. Porque eso es que la gente está diciendo, me mola eso. Pero no solo eso, sino que mucha gente le gustará lo suficiente como para hacer clic en tu nombre, ver tu cuenta y decir, hostia, tiene un buen feed, lo voy a seguir, pam. Ahí es como creces y así es como he crecido yo. ¿Y cómo se colocan las fotos en el Explora? Pues eso es un misterio brutal, pero tiene mucho que ver con el impacto principal de la foto en la primera media hora y la primera hora. Si tú subes una foto a las 7 de la mañana, cuando la gente se está preparando para ir a currar, no pones hashtags, no pones una localización y no pones un pie de foto entretenido, probablemente le den like pues tus colegas cercanos sí la ven y tu foto quedará ahí perdida en el olvido. ¿Qué pasa si subes una foto, en mi caso, a las 9 de la noche? Una foto que está bien, una foto que impacta, que tiene fuerza, con unos hashtags que están relacionados con el contenido que hay en la foto. ¿Qué pasa ahí? Pues que en la primera media hora, en la primera hora, hay mucha gente que va a interactuar con esa foto. Le va a dar like, va a comentar o incluso se la van a enviar por privado, que esa es otra de las estadísticas que te muestra Instagram. Te muestran los likes, los comentarios, cuántas veces han enviado tu foto por privado y cuánta gente se la ha guardado. Entonces, dependiendo de esas estadísticas, si el algoritmo de Instagram detecta que en tu foto, en la primera media hora o una hora, la han guardado 20 veces, se la han enviado 7 personas y la han comentado 10, Instagram dice, bueno, esta foto es digna de salir al Explora. Entonces te la mueve para el Explora. Y una vez estás en el Explora, esa foto va a funcionar a lo largo de una semana y hasta 2 semanas me tienen funcionado. Es decir, que igual en el primer día, de las primeras 24 horas, consigues, imagínate, 20 seguidores, pero es que quizás después de 5 o 6 días, miras las estadísticas de la foto y esa foto igual te ha dado 150 seguidores
200 o hasta 1000. Yo subí una foto que os la pondré aquí que me ha llegado a dar como más de 1000 seguidores. Si consigues poner todas las piezas bien colocadas, eso es lo que ocurre. ¿Qué puedes hacer al principio cuando eres nuevo, no tienes tantos seguidores? Y pues habla con tus amigos y diles, oye, ¿me podéis echar un cable ahora cuando suba estas fotos? Yo lo he hecho con mis amigos. Acabo de subir esta foto, dejadme un comentario, dadle like y guardaosla si no os molesta. Con colegas puedes empezar y luego puedes seguir a los engagement groups, que son los siguientes. Hablemos de engagement groups. ¿Qué son los engagement groups? Pues son grupos de Instagram, alguna gente se los hace en WhatsApp porque cree que Instagram los está observando y les va a castigar, pero son grupos de personas del gremio, como he dicho antes, que tiene cuentas similares a la tuya, y luego los hay mixtos. Yo estoy en unos cuantos. Al principio es algo súper impersonal y bastante raro porque te metes ahí. Lo que consiste en es que tú cuando subes una foto, la comentas en ese grupo, tengo nueva foto, y el resto de los miembros deberían comentarla y darle like. ¿Para qué se hace esto? Para que un grupo de personas puedan ayudarse entre ellas a ganar un mayor alcance orgánico. Es un concepto bastante bonito. Búscate un engagement group, ábrete uno, solo tienes que meter gente en un grupo y ya está, esperar a que funcione. Eso te va a ayudar mucho a posicionar tu cuenta más rápido. Formato alargado, formato vertical, no horizontal como un PC. No tiene sentido que las fotos que tú te saques, a no ser que seas fotógrafo de paisajes y realmente el formato sea un condicionante, si eres un influencer de cualquier cosa, cuando te saques una foto, no te la saques así, porque la vas a colocar en Instagram y es que vas a desaprovechar el 60% del espacio. Ahí hay un espacio que está vacío, el formato es 4×5. Subes una foto en formato 4×5 y cuando alguien abra el Instagram y le salga tu foto, le va a impactar el triple porque le va a llenar toda la pantalla. Y si la foto es buena va a ser como ¡boom! Número 11. No compréis likes ni seguidores ni le hagáis caso a cualquier persona o perfil que os contacte por privado y os diga ¿quieres tener 50.000 seguidores? Yo recibo de esos todas las semanas, en plan, pero todas las semanas igual 10 de peña con perfiles que son de una página de mierda que se llama Likes Admin y otra que se llama SMD Centers, que son unos estafadores. Tienen una especie de sistema, un montón de cuentas falsas o vacías que le compran a gente o que las roban por ahí y lo que hacen es darte packs de likes y seguidores para que tú, cuando te desesperas porque es difícil crecer en Instagram, digas, mira, pago un poco, ¿sabes? Y yo qué sé, 2000 seguidores, que ya dan otro aspecto y ya me motiva a mí y ya la gente se piensa, no va a funcionar. Lo que va a hacer es, te va a joder todo el alcance orgánico, porque esos seguidores vacíos, luego cuando subas fotos, son seguidores muertos que no interactúan contigo. Entonces, tú vas a subir una foto y lo que os he dicho antes, el feed de Instagram ya no es un feed cronológico desde 2016. Entonces, esas fotos aparecen en los seguidores dependiendo de sus intereses. Y si tú tienes 4000 seguidores y 2000 son seguidores fantasma, esa foto que tú subas le va a llegar a un montón de gente que es que no existe. Entonces va a ser como tirar tu foto a la basura. Y eso Instagram lo va a detectar, va a decir, oh, este tío tiene 4000 seguidores y 30 likes en la foto. Ahí te quedas. Nunca compres seguidores, ni compres likes, porque es que no te sirve de nada. Utilizar los stories. O sea, los stories no tienen nada que ver con tu feed. Tu feed es donde subes las fotos y donde tienes todas tus fotos. Los stories duran 24 horas y son cosas menos serias y menos trabajadas en teoría. Más casuales, más del momento. No es algo preparado como los posts de Instagram. Ya el simple hecho de subir historias diariamente, eso va a aportarle más contenido a tu cuenta, lo cual es bueno siempre. Y le vas a dar más oportunidades a la gente de interactuar contigo. ¿Qué puedes hacer también con los stories? Que lo hago yo siempre. Y que ayuda a tu feed. Y es la manera de conectar los stories con el feed. Cuando subas una foto, lo primero que haces es darle al triangulito y compartir esta foto en mi historia. ¿Qué pasa con esto? Pues que hay mucha gente que no va a ver tu feed, por el motivo que os he dicho antes de que ya no es cronológico el feed de Instagram. Pero tu historia igual sí que la ven. Entonces, si tú anuncias en tu historia que has publicado una nueva foto, pues a la gente que realmente le interese, le va a dar a tu historia y va a ver que hace un rato estabas, pues no sé, grabando un perro en la calle, como hago yo de vez en cuando, mira qué perro más guay, y que lo siguiente pone, nuevo post, y dice, Ren ha subido una foto. Y pueden darle clic. Si lo compartes de esa manera, desde el feed, desde la foto en el triángulo y compartir en la historia, si la gente hace clic en el medio, les lleva directamente a tu nueva publicación. Mola, ¿verdad? Es súper útil. Luego hay otra gente insegura de mierda y gente pesadísima que comparte memes diciendo cosas como oh, mi vida es un completo desastre, todo me va mal, pero al menos no soy de esos que comparte sus nuevas publicaciones en su historia poniendo nuevo post. Y es en plan, muy bien, pues enhorabuena. Tip número 13.
no subas fotos, ya no digo sexuales, sino sensuales. Tenemos que entender que la gente que está detrás de las normas de la comunidad de Instagram son lo más parecido a Ned Flanders que puede existir. Todo lo que sea excesivamente violento, sexual, sensual o salido de tono no les va a gustar. Y está muy bien, porque Instagram también lo utilizan niños y entiendo que haya una serie de restricciones. Pero ¿cuál es el problema? Que se han puesto tan serios con eso que yo he descubierto, cuando empecé a pegar fuerte con los 13.000, 14.000 seguidores en marzo, fue porque subí una serie de fotos sin camiseta, enseñando los tatuajes del pecho. ¿Quieres sentirla en el pecho? ¿Qué pasa si haces eso a día de hoy? Pues que probablemente te comas los mocos. ¿Por qué? Porque Instagram se ha puesto muy serio con lo de las fotos en bikini, las fotos en la playa y las fotos que tienen un contenido sensual o sugerente. Entonces ten cuidado, evita enseñar los pezones, más que nada porque la foto va a triunfar entre tus seguidores, pero Instagram te va a capar el alcance y no vas a salir en el Explora. Últimamente no sé si lo han cambiado porque me empiezan a salir más hombres desnudos en el Explora, por lo que deduzco que igual sí que han perfeccionado un poco el algoritmo en ese sentido, pero ten cuidado, échale un ojo a eso. Número 14. Sé paciente y sé analítico. No te agobies, no te frustres y no esperes que los cambios vayan a ocurrir en una franja de tiempo muy pequeña. No esperes que por poner 4 hashtags, empezar a subir fotos en formato 4x5 y haber definido tu perfil en Instagram, te vayas a despertar un día con 4.000 likes por foto, 14.000 nuevos seguidores cada semana. Normalmente no es así. Si te ocurre así, tío, perfecto. Lo que yo he hecho estos meses ha sido dedicarle mucho tiempo a Instagram, pero de una manera analítica, observando mucho, pipeando muchísimas cuentas de mi estilo, viéndome muchos vídeos de YouTube, de cómo crecer en Instagram. Por eso también he querido hacer este. Igual de 15 que me he visto, me he quedado con 2 tips. Por eso os digo que todo esto para crecer en Instagram son los mismos patrones de comportamiento que tienes que seguir para mejorar en cualquier cosa en tu vida. Para mejorar tu vida y crecer como persona, lo que igual tienes que hacer es proponerte un plan de 1 año o de 6 meses en el que vas a empezar a beber más agua, beber menos café, entrenar más a menudo y mejor, irte a dormir más temprano. Pues con Instagram es lo mismo. Tienes que entender que todas estas cosas que estás aprendiendo aquí, o todo lo que ya sabes, tienes que hacerlo muy bien y muy a menudo y de manera muy constante para que acabe dando resultados. Análisis y tranquilidad. Y mi último consejo, y número 15, es un consejo muy personal. Esa pregunta es muy personal. Primero, céntrate en las cosas importantes de tu vida. Y luego, si quieres crecer en redes sociales, dedícale un extra de tiempo a eso. Pero que sea un extra. No intentes aparentar o no intentes crear una imagen de ti que no es, como dice Peterson, primero ordena tu habitación y luego hazte famoso en Instagram. Al final a la gente lo que le va a gustar es que tú seas honesto y que estés tranquilo y que seas una persona interesante y que tiene la cabeza donde la tiene que tener. Y no te estreses. Si eres más joven o más inseguro, no te tomes las redes sociales como un ataque personal. Las redes sociales es un juego como otro cualquiera. Simplemente que aparte de ganar el juego, cuando te va bien y cuando tienes muchos seguidores, puedes también ganar dinero y puedes conocer a gente maravillosa y se te pueden abrir nuevas oportunidades. Eso es lo bueno. Si eres muy bueno jugando al Monopoly, vas a ser muy bueno jugando al Monopoly, pero ya está. Primero, no le importa a nadie. Segundo, no sirve para nada. Y tercero, pues tío, no sé para qué le has dedicado tanto tiempo a eso. Pero si eres bueno en Instagram, por así decirlo, puedes llegar a conseguir bastantes cosas que nunca pensaste que podrías conseguir. Y por eso considero que es interesante aprender a utilizar las redes sociales. Pero no os lo toméis en serio. No te lo tomes como la realidad. La realidad es otra. Aprende a vivir tu realidad, a estar feliz contigo mismo y a cumplir las metas que quieres cumplir. Y todo eso luego lo vas colocando en redes sociales y ya verás como en algún punto de tu vida todo va a confluir exactamente en el mismo punto y ahí es cuando te vas a encontrar bien. A estas alturas ya me imagino que estoy hablando solo, me imagino que todo el mundo ha cortado el vídeo ya en el punto 4. Decidme si os ha parecido interesante, decidme si me he olvidado algo, decidme si hay alguno de los puntos en los que os gustaría que profundizase más. Me ha costado bastante este vídeo porque es mucha información, es un tema que me interesa mucho, en el que trabajo todos los días y realmente era muy difícil condensar la información. Me habré olvidado cosas, me habré extendido en exceso con algunas otras. Dejádmelo en los comentarios si de verdad no me conocías antes y has aguantado hasta aquí. Bienvenido a bordo, espero que te guste el resto de los vídeos, espero que hablemos pues por aquí por YouTube o por Instagram, yo encantado. Suscríbete, pégale a la campanita para que te notifique cada vez que subo un nuevo vídeo, dale like si te has olvidado y hey, un abrazo enorme y un besazo. ¡Mua!